Puedo ver que la mayoría somos creyentes. Si usted no es salvo, bueno, tiene usted la oportunidad de en esta noche de aceptar a Cristo y de poder entregarle su vida a nuestro Señor. Pero puedo percibir y mirar que la mayoría somos cristianos, conocemos ya del Señor. Entonces usted está familiarizado con la historia que voy a leer de la Biblia. Y hermanos, la Biblia ahí en Génesis 50 nos habla de José. José cuando en Génesis 50, mire hermanos, voy a decir una cosa, el año pasado me llevó 2 meses todos los días en estudiar la vida de José. 2 meses, lo que fue enero y febrero, estuve el año pasado estudiando la vida de José y hermanos, una tremenda bendición. ¿Cuántos de ustedes han leído esa historia? Y siempre que la termino leyendo, hermano, al final termino llorando. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios nos bendice a través de este pasaje y de esta historia. Nos dice la Biblia que José nació en una familia muy numerosa. José era hijo de Jacob y 12 hermanos, hermano, mírenme acá, 12 hermanos. Ahí el hogar de Jacob era un hogar grande y José, uno de los hijos menores de Jacob, hermanos, dice la Biblia que Jacob amaba a José porque lo había tenido, dice la Biblia, en su vejez, ¿verdad? Para Jacob, yo creo que él amaba a todos sus hijos, pero tenía algo especial con José, de manera que le hizo una túnica de colores especialmente para su hijo amado, su hijo José. Y hermanos, sus hermanos le tenían envidia, le miraban con esa túnica y le miraban el trato especial que recibía del padre, y eso despertaba en ellos una envidia, un celo, un resentimiento, un rechazo hacia José. Y dice la Biblia que no podían hablarle a él pacíficamente, no podían ellos hablarle de una manera como hermanos que ellos eran. Y dice la Biblia que le iban aborreciendo cada día más. Y José tenía un don especial, un don especial de parte de Dios. Él podía interpretar los sueños. Dios le revelaba a él a través de los sueños, le revelaba lo que Dios haría en el futuro, en su vida, y lo que iba a suceder. Y José, hermanos, siendo de 17 años de edad, iba y se los contaba a sus hermanos, ¿verdad? Compartía los sueños que tenía él y los compartía con su padre, y dice que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían cada día más. Su padre dice que meditaba eso en su corazón. En una ocasión sus hermanos dice que fueron a pastorear las ovejas y Jacob le dice a José: ve y busca a tus hermanos y quiero saber dónde están y llévales estas cosas. Dice la Biblia que José fue y los encontró allá, nada menos y nada más que en Dotán los encontró. Ahí estaban pastoreando, y cuando sus hermanos miran a José, lo miran de lejos, sus hermanos dicen: esta es la oportunidad que estábamos esperando para matarlo, para matar a José y deshacerse de una vez de él, ¿verdad? Cuando ven a José, dice: ahí viene el soñador, vamos a ver qué va a hacer de sus sueños. Y hermano, dice la Biblia que lo tomaron y lo echaron a la cisterna, y la cisterna estaba vacía. Le quitaron la túnica, esa túnica que ellos anhelaban y que envidiaban, la rompieron, hermanos, la bañaron en sangre. Y hermanos, yo imagino que ellos anhelaban tanto esa túnica y se miraban ellos con esa túnica, pero hermano, yo me imagino que cuando se la midieron no les quedaba, ¿verdad? Y ahí hay varios principios. Le digo que yo aprendí muchas cosas porque, hermanos, lo que Dios tiene para ti no significa que es para otro. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, y lo que Dios tiene para mí no significa que es para usted. Entonces tiene Dios cosas especiales para cada uno de sus hijos, hermanos. Entonces sus hermanos
al ver que no pudieron ahogarlo ahí en la cisterna, dice que lo sacaron y lo vendieron a estos hombres mercaderes que iban a Egipto. Recuerda que viajaban, había caravanas de hombres que se dedicaban al negocio, entre ellos la esclavitud, y ahí vendieron a José. Lo vendieron como esclavo, hermanos, por 20 piezas de plata. José, en Egipto, un oficial de Faraón, Potifar, dice que lo compró y se lo lleva a su casa, lo lleva a su casa y lo pone ahí, hermanos, a servir. Y dice la Biblia que todo lo que José hacía, escuche bien, hermanos, Dios lo prosperaba. Y ahí hay otro principio. El principio es que donde quiera que usted esté y donde quiera que usted vaya, siempre debe ser usted una bendición, ¿verdad? Sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, codiciaban esa túnica, le deseaban malas cosas a José. Hermano, ahí hay otro principio: no debemos desear nunca cosas a otras personas que sean malas. Siempre deséele lo mejor a otros, no importa cómo le traten, cómo le digan, usted siempre desee lo mejor para otros. Amén, hermanos. Entonces, José, donde él estaba en Egipto, hermanos, ahí en la casa de Potifar, todo lo que él hacía, se podía ver la mano de Dios, se podía mirar la bendición de Dios. Y hermanos, note esto, que un impío, un inconverso, miraba eso, que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, los impíos miran en nosotros lo que hacemos y en lo que hacemos nosotros pueden ver la mano de Dios también. Y dice la Biblia, hermanos, que ahí José, estando en la casa de Potifar, hermanos, Dios le bendecía y lo prosperaba. Y en una ocasión la esposa de Potifar dice que lo sedujo, ¿verdad? Lo sedujo. José se hacía cargo de todo, menos del pan que comía Potifar, ni del trato con su esposa. De lo demás, José se encargaba y Potifar no se preocupaba de nada. Y ahí hay otro principio. ¿Eres tú confiable? ¿Eres tú responsable? Si Dios te entrega a un ministerio, te entrega algo en tu vida, ¿tú eres confiable? ¿Eres responsable? Ahí hay otro principio. Entonces, dice la Biblia que José fue tentado, fue seducido, hermano, la tentación vino a su vida y él huye, ¿verdad? Huye, y usted conoce la historia, lo acusan a él, lo atrapa y lo ponen en la cárcel. Allí en la cárcel fue puesto José, acusado vilmente. Fue acusado, fue calumniado, todo era mentira, lo que esta mujer decía, todo era mentira. Sin embargo, las autoridades le creyeron a esta mujer y José se fue a la prisión. Ahí en la cárcel, hermanos, José se puso a servir ahí servía a él y Dios ahí lo prosperaba. En una ocasión, 2 oficiales de Faraón, hermanos, fueron acusados y fueron puestos en la prisión, en la misma prisión donde José estaba. Un día por la mañana, José, haciendo su oficio, les miró el rostro a ellos y les preguntó: ¿por qué están pálidos vuestros rostros? ¿Por qué están así? Porque, hermano, la cara, el semblante dice mucho. ¿Sí me entienden, hermanos? El semblante lo dice. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Caín: ¿por qué ha decaído tu semblante? Nuestra cara, nuestro rostro dice muchas cosas. Y José notó que estaban preocupados y angustiados y perturbados y les preguntó por qué estaban así. Y uno de ellos dice: es que lo que pasa es que yo anoche tuve un sueño. Dice: yo soñé que exprimía los racimos de uvas, ¿se acuerdan? Agarraba 3 racimos y los exprimía en una copa. Y José, hermano, recuerda que tiene un don especial: interpretar los sueños. Y él le dice: mira, lo que va a suceder en 3 días, tú vas a salir de aquí. Tú vas a regresar a tu puesto, vas a ser restituido, vas a ser establecido otra vez.
Vas a seguir sirviendo a Faraón, vas a seguir sirviendo la copa de Faraón. El otro que estaba escuchando, el panadero, también se animó, hermanos, y dice, oye, pues yo también soñé un sueño. Y mi sueño es este, yo soñaba que tenía una canastilla de pan en mi cabeza y las aves venían y la comían. Y dice José, no tengo buenas noticias para ti. El mensaje es este, en 3 días te van a colgar y vas a ser muerto. Y hermanos, exactamente como José les dijo, así fue lo que pasó. Me encanta, hermanos, porque le dice José al copero, cuando salgas de aquí y regreses a tu oficio y estés con Faraón, háblale de mí, cuéntale de mi historia, cuéntale, no te olvides de mí. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que le olvidó. Y ahí hay otro principio. Nunca debes olvidar a aquellos que un día te han ayudado. Siempre sé agradecido. Nunca se te olvide lo que otros han hecho por ti. Porque nuestra naturaleza, amados hermanos, es la ingratitud. No se nos olvida lo que alguien ha hecho por nosotros. Hermanos, pero Dios nunca lo había olvidado a José. Si bien es cierto, el copero lo olvidó, Dios no se ha olvidado de José. Y hermanos, en una noche, Faraón tiene un sueño. Aquellas espigas hermosas eran devoradas por aquellas 7 espigas feas del desierto que las devoraban. Tuvo otro sueño de las vacas gordas, usted conoce la historia. Y estas vacas gordas y hermosas eran devoradas por 7 vacas flacas y de feo aspecto. Y Faraón estaba perturbado, estaba confundido, no sabía qué hacer. Y él manda a sus hechiceros, magos, adivinos, y los manda a traer y les pregunta, y que él exige que le digan qué es eso que él ha soñado. Y es ahí, escuche bien, hermano, es ahí donde Dios va a obrar y a sacar a José de la cárcel para ponerlo como señor de la tierra. El copero se acordó y dijo, yo cuando estaba allá en la prisión conocí a un muchacho hebreo que me interpretó los sueños y así como me lo dijo, así ha pasado. Y lo mandaron llamar a José, le dan una ropa, le dan unos rastrillos para que se rasure, se afeite, y hermano, y va ante Faraón y lo trae. Y le pregunta a Faraón acerca de los sueños. Y me encanta lo que José dijo, porque José dijo, no está en mí. No está en mí, pero Dios te va a mostrar lo que Él va a hacer. Y ahí hay otro principio. Siempre pon a Dios por enfrente de ti. Siempre dale la honra y dale la gloria a Él. Todo lo que Dios te ha dado, los dones y talentos que Él te da, úsalos para la honra y para la gloria de Él. Siempre pon a Dios delante, enfrente de ti. Y me encanta eso porque José le dice, no está en mí, pero Dios te va a decir. Y hermano, le dice exactamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Le dice el sueño, le interpreta el sueño, pero escuchen, le dice lo que tiene que hacer. Y ahí hay otro principio, que nosotros como creyentes, hermanos, debemos saber lo que Dios está diciendo y lo que Él va a hacer. Debemos ser entendidos de la voluntad de Dios. Debemos saber cuando Dios está obrando, cómo Dios está haciendo las cosas. Debemos saber su palabra. Debemos, hermano, tener conocimiento de ella. Y escuchen bien, hermanos. Faraón se queda impresionado, ¿verdad? Porque le dice a José, tienes que sembrar y vas a cosechar y vas a hacer un granero y los vas a llenar y vas a guardar todos esos frutos para cuando lleguen los tiempos difíciles.
Será tanta el hambre que la gente no se va a acordar de los tiempos buenos. Y ahí hay otro principio: hacer buenos administradores. Administrar para cuando lleguen los tiempos difíciles. Nosotros saber cómo actuar. Amén, hermanos. El problema de muchos cristianos, hermano, es que no saben administrar, no saben, hermano, entender los tiempos. Hay que estar leyendo la palabra de Dios para saber qué es lo que está sucediendo, cómo las cosas que suceden en el mundo nos deben ayudar a nosotros, hermano, a entender la palabra de Dios y entender los tiempos en los que estamos. Y escucha bien, José le dice lo que va a hacer, lo que Dios va a hacer y lo que él tiene que hacer. Entonces Faraón dice, bueno, pues no hay otro hombre como él en la tierra, en quien esté el Espíritu de Dios. Y hermano, se quita el anillo, no y se lo pone, y se lo da, y lo hace como un señor de la tierra. Por la palabra de José se va a gobernar todo Egipto. Todo lo que José diga se deberá hacer. Todo lo que José diga se deberá respetar. Hermanos, qué tremenda bendición, porque Dios está usando a José para salvar a todo un país, pero Dios va a usar a José para que él pueda ayudar y salvar a su familia en los tiempos del hambre. ¿Sabes, hermano? Los hermanos de José, la familia de José, viven tan lejos de José que no se dan cuenta que el que los puede salvar está vivo. Y Dios quiere juntarlos. Y Dios quiere que vengan. Y Dios quiere que tengan ese encuentro. Así que Dios va a usar un hambre. Dios usa los tiempos así. Dios usa un hambre para que vengas a José. José es un tipo de Cristo. La salvación de Egipto estaba puesta en un solo hombre. Nadie podía, no había necesidad de ir al gobierno, no había necesidad de ir a otros lugares. La gente que quería ser salvada del hambre solamente tenía que venir a José, porque José es el único que puede salvarte. Cuando se trata de la salvación, no hay otro camino, no hay otro lugar. A veces la gente vive tan lejos que no saben que el que está vivo, que el que los puede salvar está vivo. Y Dios usa un hambre para que tú vengas a José y puedas encontrar la salvación. Eso fue lo que Dios usó para que el hijo pródigo regresara a la casa del padre. ¿Qué usó? El hambre para acercarlo a la casa del padre. Y hermanos, la historia es tremenda porque José se encuentra con sus hermanos. Sus hermanos vinieron ante el gobernador José y no se dieron cuenta y no pudieron identificar a su hermano, hermanos. Y José, cuando los vio, desde que los vio, sabía que eran sus hermanos. José ya no tenía 17 años de edad. Ya era un hombre como de 32 años, 33 años, cuando él tuvo el encuentro con sus hermanos. José, usted conoce la historia, se reveló a ellos. Hermanos, hizo traer a toda la familia de Jacob, al mismo padre lo hizo venir y los sustentó, los alimentó, los cuidó. Y es ahí donde llegamos a Génesis 50. Cuando Jacob murió, dice la Biblia, en Génesis 50, vamos a Génesis 50, hermanos. ¿Por qué les conté esta historia? Porque es necesario que entendamos el contexto histórico. Ahora vamos a Génesis 50, después de la muerte de Jacob, después de haberlos bendecido, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago del mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre antes de su muerte mandó diciendo,
Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y escuchen, hermanos. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Ahí se estaba cumpliendo lo que José les había dicho hace años atrás. Y él le respondió, ¿verdad? José dice: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. Pero escuchen esto: mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré, a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dice la Biblia, hermanos, que José consoló a sus hermanos, no los regañó. José, cuando él está viendo que sus hermanos vienen y se postran y les dicen que les perdone, los hermanos de José dicen: ahora sí, José nos va a pagar, nos va a dar todo el pago, el mal que le hicimos. Ahora sí, José se va a vengar. Y ellos vienen y le ruegan, ¿verdad? Dice: tu padre mandó diciendo que perdones la maldad de tus siervos. ¿Y sabe qué, hermanos? José lloraba mientras ellos hablaban. ¿Sabe por qué? Porque José sabía que sus hermanos no habían cambiado. Eran los mismos, los mismitos que no cambiaban. ¿Sabes, hermanos? José dice ahí que les dijo: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Y dice que les habló al corazón. José le dijo: yo los voy a sustentar, y les habló al corazón. ¿Sabes, hermano? José dice que los bendijo. Al sustentarlos los estaba bendiciendo. Pero escuche bien, los consoló. No los regañó, no se puso a altercar, no se puso a discutir. Los consoló y les habló al corazón. José sabía pegar en el blanco, hablar al corazón. Y escuche bien, hermanos. José les dice: ustedes pensaron un mal contra mí. Pero escuchen, Dios tenía otro plan. Y de eso quiero compartirles, hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien. José dice que lloraba mientras él escuchaba a sus hermanos. José les dice: ustedes tenían un plan de matarme. Ustedes intentaron muchas veces matarme. Pero escuchen, mas Dios lo encaminó a bien. Dios siempre, hermanos, acomoda las cosas para bien. Dios siempre tiene un plan. Lo que para usted o para nosotros pudiera ser una tragedia, para Dios hay un plan. La mano de Dios se podía ver. Tú podías mirar en la vida de José, lo que puedes mirar es la mano de Dios con él. Y cuando una persona, hermano, cuenta con la mano de Dios, Dios lo va a bendecir donde quiera que esté.
Sus hermanos, cuando se dan cuenta que su padre ha muerto, hermanos, dicen, ahora sí José se va a vengar de nosotros. José no era vengativo. José era perdonador. José sabía perdonar. José no sabía, no era de ese tipo de personas que se llevaban al corazón las ofensas y los maltratos que otros le hacían. José sabía perdonar. José sabía, hermanos, perdonar a aquellos que un día le habían ofendido. Lo que podemos ver en los hermanos de José es, primero, que no han cambiado. Son los mismos. La segunda cosa que podemos ver, hermano, es que la conciencia los estaba acusando a ellos. Toda su vida, desde que ellos engañaron a su padre, hermano, mire, rompieron esa túnica, la bañaron en sangre y se la llevan a su padre y le inventan una gran mentira. Hermanos, todos estos años, hermanos, estuvieron acusados por su conciencia, por las mentiras que ellos habían hecho. Hermanos, dice la palabra de Dios que la conciencia, hermanos, fue dada. La conciencia fue dada, es puesta por Dios. ¿Sabe para qué? Para que no te justifiques mañana delante de Dios. La conciencia Dios la da a los impíos y a los cristianos también. La conciencia está puesta en nosotros, hermano, para que mañana no te puedas justificar. Cuando tú haces algo malo, cuando la persona hace algo indebido, ¿sabe qué le acusa? La conciencia. Aunque no seas cristiano, a los inconversos cuando hacen algo, su conciencia les acusa. Y eso es para que no se justifiquen delante de Dios. Ahora, hermanos, los creyentes no solamente tienen conciencia, hermanos, sino que también tienen al Espíritu Santo de Dios, que te redarguye y te hace ver y te habla y sabes cuando el Espíritu Santo te está hablando. La conciencia los acusaba a ellos de que habían hecho mal. Ellos sabían todo el mal que le habían hecho a José por envidia. Y su conciencia los acusaba. Dicen los hermanos de José, ahora sí, él se va a vengar de todo el mal que le hicimos. ¿Saben, hermanos? Dice el versículo 20, vayan al versículo 20. Dice, versículo 19 y 20, dice, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Si tú acostumbras a subrayar tu Biblia, subraya esas palabras, mas Dios lo encaminó a bien. Esa palabra, mas Dios lo encaminó a bien, ¿sabes qué significa? Significa entretejer. Lo que quiere decir es que Dios acomodó las cosas, las entretejió. Mas Dios lo encaminó a bien significa que Dios entretejió y acomodó las cosas en la vida de José por dos razones. La primera, porque Dios tenía un plan en la vida de José. Y déjame te digo algo, hermanos. Dios tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros. El plan de Dios primeramente es traer salvación a nosotros. Una vez que eres salvo, hermano, Dios tiene un plan perfecto en tu vida, en mi vida. Entonces, Dios lo entretejió y acomodó todas las cosas que pasaron porque Dios tenía un plan en la vida de José. Y en segundo lugar, Dios tenía un propósito en la vida de José para salvar a su pueblo, para salvar al pueblo de Israel.
para salvar a todo el país de Egipto. En Génesis 45, vean lo que dice ahí. Génesis 45. Génesis 45. Génesis 45, versículo. ¿Ya están ahí, hermanos? Génesis 45, versículo 7. Fíjense lo que José les dice a sus hermanos cuando él se reveló a ellos. Dice, versículo 6. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículos 7 y 8. Dice, y Dios, fíjense lo que José le dice a sus hermanos. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Escuchen el 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Quién me envió? Dios, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué les está diciendo a sus hermanos? Miren, ustedes no me enviaron. Ustedes fueron el medio, el instrumento que Dios usó para que Él cumpliera su plan y su propósito en mí. ¿Están oyendo? ¿No te has dado cuenta, hermano, cómo Dios usa personas? Dios usa muchas cosas para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios, hermano, tiene un plan en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y José entendió y realizó. Dijo, no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes planearon, tramaron un plan contra mí. Pero escuchen esto. Mas Dios entretejió, acomodando las cosas, porque Dios tiene un plan en mi vida. Y número 2, para salvar a todo el país de Egipto y salvar al pueblo de Israel. ¿Saben, hermanos? A estas alturas, José realizaba, dijo, ustedes no me enviaron. Fue Dios quien me trajo aquí. Fue Dios quien me movió. Fue Dios quien me guió. Fue Dios quien me trajo y me condujo hasta aquí. No fueron ustedes. Fue Dios el que me trajo aquí, me envió aquí. Teniendo en mente esto, cómo Dios guió la vida de José, cómo Dios obró, cómo Dios acomodó las cosas, las entretejió. Ahora viene la aplicación a nosotros. Porque se nos enseña, hermanos, en la hermenéutica se nos enseña que hay que leer el texto bajo el contexto. Pero también se nos enseña la importancia de la aplicación. Ya les conté la historia bíblica de este texto, de este pasaje. La pregunta es, ¿en qué me ayuda a mí esto? Bueno, aquí viene la aplicación. ¿Cómo usted puede saber que Dios está entretejiendo su vida también? ¿Cómo usted puede saber, cómo yo puedo saber que Dios me está guiando? ¿Cómo yo puedo saber que Dios está acomodando las cosas en mi vida? Permítame enseñarle en esta noche cómo Dios puede entretejer nuestras vidas también. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias. Te damos, gracias, Señor, por que tu palabra es rica, es deliciosa. Nos deleitamos, Señor, leyendo los pasajes, las escrituras. Nos deleitamos, Señor, viendo esos pasajes hermosos, esos pasajes, Señor, esas historias bíblicas. Ahora te ruego, Señor, que nos ayudes a extraer estas escrituras para nuestras vidas en este tiempo. Señor, por favor, en esta noche, habla a nuestros corazones y que podamos entender en esta noche cómo tú también puedes entretejer nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. José lo entendió.
José, cuando tenía 17 años de edad, fue separado de la casa de su padre. Y aproximadamente José tenía 30 años cuando fue presentado ante Faraón. Ahora, escuche bien, hermanos. ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios nos está dirigiendo? ¿Cómo puedo saber yo que Dios está entretejiendo las cosas? Vamos a ver 3 aplicaciones para nosotros en esta noche. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? ¿Están aquí, hermanos? Vamos a Génesis 37. Ahí vamos a encontrar la primera aplicación. Génesis capítulo 37. Y aquí está la primera aplicación a nuestra vida. Génesis capítulo 37. Y aquí encontramos la primera aplicación. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Escuchen bien. Esta es la historia de la familia de Jacob. Comienza con esto. ¿Con quién comienza? Con José. Siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora escucha bien, hermano. José trae una historia, una descendencia, viene de una descendencia de gente que saben quién es Dios. José es hijo de un padre, es nieto de un abuelo, de un tatarabuelo, que saben quién es Dios. Gente que camina con Dios. Gente que ha vivido y ha servido a Dios. José, aunque viene de una gran historia familiar, él tendrá que escribir su propia historia. Y esta es la historia de la familia de Jacob. Comienza con su hijo, José, de 17 años. Ahora, si hay algún joven aquí, Dios, a tu edad, puede también manifestarte lo que Él puede hacer en ti. ¿Están oyéndome? Quizás vengas de una gran historia familiar, pero Dios te da la oportunidad, escuche bien, hermano, de escribir tu propia historia. Amén. Todo comienza con José, siendo de 17 años. Vean lo que dice el versículo 5. Dice, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El versículo 6, y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. En el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. En el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre respondió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? Un joven de 17 años, Dios hablando con él. Escúchame bien. ¿Cómo puedo yo saber que Dios está entretejiendo mi vida también? Que tus sueños y tus metas, hermano, estén de acuerdo y que estén en armonía con los planes de Dios también.
¿Cómo puedo yo saber que Dios está entretejiendo mi vida? Pues que tus sueños y que tus metas estén de acuerdo a los planes de Dios. Los sueños que José tenía, hermano, escucha, venían de Dios. ¿No estaba delirando José? ¿No estaba mintiendo? Los sueños que José tenía venían de Dios. ¿Sabes, hermano? Hoy en día los creyentes, especialmente los jóvenes, no tienen sueños y no tienen metas. Y los sueños y las metas que muchas veces tienen no tienen nada que ver con los planes de Dios. Que tus sueños y que tus metas estén en armonía con los planes de Dios. Deja que la palabra de Dios dirija tu hogar. Deja que la palabra de Dios dirija tu matrimonio, hermano. Joven, deja que la palabra de Dios te guíe. Y que tus sueños y que tus metas vengan de Dios. Que vengan de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos cristianos desorientados y confundidos. No saben si van o vienen. No saben qué hacer. Ahorita están aquí, mañana están en otro lugar. Ahorita quieren servir a Dios, mañana no quieren servir a Dios. Ahorita, hermano, vemos mucha desorientación en la gente, en los cristianos, en los hermanos, especialmente en los jóvenes. Usted pregúntele a un joven, oye, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sabe qué dice? No sé. Y el otro dice, no sepo. No, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos puede ayudar, hermano, para saber guiar nuestras vidas, hermano, para tener sueños y metas. Estamos empezando el año. Y mucha gente se hace metas y se hace planes y propósitos. Pero no tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene nada que ver. Por eso terminan alejados y apartados, confundidos. Deja que Dios instruya tu vida con la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te dirija y te muestre qué es lo que tienes que hacer. La palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Los sueños que José tenía venían de Dios. Así que tú puedes saber cómo Dios está entretejiendo tu vida. Hermano, ¿cuáles son tus sueños y tus metas? ¿Están de acuerdo en los planes de Dios? Y sabes, hermano, debemos ser gente que sueña, gente que tenga visión en las cosas de Dios. Usted como padre tiene que tener el sueño y la visión de ver a sus hijos crecer en los caminos de Dios. Usted tiene que tener la visión y el sueño de un día ver a sus hijos venir al altar en pureza y santidad, uniéndose en matrimonio. Usted tiene que tener esa visión. Usted tiene que tener la visión de un día hacer algo para Dios. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? Yo le hago una pregunta. ¿Qué va a hacer usted para Dios? ¿Qué estás haciendo para Dios? Tienes que tener una meta, un propósito, una visión, un sueño de hacer algo para Dios. En segundo lugar, hermanos, la segunda aplicación la encontramos en el capítulo 39. Váyanse al capítulo 39. Recuerda que estamos en la aplicación. Y la primera aplicación es que mis sueños y mis metas estén en armonía con los planes de Dios.
Amén, hermanos. No te salgas de la voluntad de Dios. En segundo lugar, la segunda aplicación la encontramos en Génesis 39, versículo 6. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, o sea, el Potifar, ¿verdad? Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Escuchen bien, hermanos. Aquí está la segunda aplicación. ¿Quieres tú saber que Dios está entretejiendo tu vida? Determina límites en tu vida. Determina límites en tu vida de que no vas a pecar contra Dios. Qué interesante. Que el temor de Dios nos ayude a cada uno de nosotros a determinar límites para no pecar contra Dios. Hermano, hermana, joven, que el temor de Dios te ayude a poner límites en tu vida. ¿Cuántas personas no se han visto enredadas en relaciones ilícitas y han sido sacados de la voluntad de Dios? Amén, hermanos. Esa mujer lo presionaba a José y le decía, duerme conmigo. Y José era un hombre sabio, dijo, no, yo no voy a dormir contigo. Yo no quiero dormir contigo porque no quiero tener una pesadilla. Amén, hermanos. Nunca duermas con alguien que te va a causar una pesadilla mañana. José dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pecar. Yo no puedo ceder a la tentación. Yo no puedo ceder al pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan en mi vida. ¿Quieres tú saber que Dios también está entretejiendo tu vida? Que tus sueños y tus metas estén de acuerdo a los planes de Dios. Pero en segundo lugar, determina límites de que no vas a pecar contra Dios. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el diablo es tan astuto. El diablo es perverso, hermanos. El diablo no anda jugando. El diablo ha destruido las vidas de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios, de muchos siervos de Dios. Pero cuando tú determinas un límite y pones un límite sobre otro límite, vas a voltear para atrás y vas a decir, como Dios me ha guiado, como Dios me ha guardado. Amén, hermanos. El diablo siempre, el pecado siempre te va a sacar de la voluntad de Dios. Te va a robar las bendiciones de Dios en tu vida. La tercera cosa, la tercera aplicación, hermanos, la encontramos ahí mismo en el versículo 21, en el versículo 20. Hasta el versículo 23. Vaya ahí a la palabra de Dios. Dice el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Note bien eso. José fue puesto en la cárcel
Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió de su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, escuche, Jehová lo prosperaba. Aquí está el segundo principio, la segunda aplicación de cómo yo puedo saber que Dios está entretejiendo mi vida también. Determina que donde quiera que estés, servirás fiel a Dios. Determina que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, serás fiel en servir a Dios allí. La vida de José se resume en una sola palabra: servicio. Desde pequeño servía en la casa de su padre, servía en la casa de Potifar, servía en la prisión, servía como gobernador, servía a sus hermanos, servía a su familia. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, determina que vas a servir a Dios donde quiera que estés. Y servir a Dios, hermano, es el mayor privilegio que puedes tener. Servir a Dios nunca es en vano. Servir a Dios, hermanos, como familia, como esposos, como hijos, nunca es en vano. Sirva a Dios, hermano. Determine que donde quiera que esté, a donde quiera que vaya, usted ahí será fiel en servir a su Dios. Dice José: ustedes no me enviaron, fue Dios el que me envió. Y hermanos, José prosperó en la casa del egipcio, prosperó en la cárcel y prosperó como señor de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre honra a aquellos que le sirven, y Dios siempre los va a prosperar, y Dios siempre los va a bendecir, y Dios les dará, hermano, todo lo que necesitan para que le sirvan a Él. Hay que determinar que donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos a servir a Dios. José fue prosperado en la cárcel, hermano, y Dios le dio de su gracia. Hermanos, donde quiera que usted esté, si Dios le trajo aquí, es con el plan de que usted le sirva a Él. Deje de andar brincando de iglesia en iglesia y póngase a servir fielmente a Dios aquí. Y usted va a ver la bendición de Dios. ¿Sabes, hermano? Qué gran oportunidad tenemos en esta noche de que Dios dirija nuestras vidas también. Que Dios nos ayude en esta noche a entender el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas también. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tremenda oportunidad y privilegio que nos das de reunirnos aquí en este lugar que tú has proveído y has suplido para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado y tu palabra sea proclamada y las oraciones y las acciones de gracias sean dadas en este lugar. Tú has proveído, mi Dios, y has puesto este lugar para que tu nombre sea invocado. Ahora bendice, Señor, a tu pueblo aquí. Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas y a las familias y jóvenes que estén aquí, Señor. Que en esta noche puedan abrir su corazón y decirle al Señor, te vamos a servir. Señor, obra en los corazones, bendice la invitación. En tu nombre
Cristo Jesús. ¿Por qué no vienes al altar, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste al altar? ¿Te recuerdas? Sabes, yo he visto ya en los años que la gente ya no quiere venir al altar, ya no quiere doblar sus rodillas, ya no quieren orar. ¿Por qué no oramos por nuestras familias y nuestros hogares, hermanos? ¿Por qué no oramos por nuestra iglesia? ¿Por qué no oramos por nuestro ministerio? ¿Por qué no oramos por la clase de niños que tengo? ¿Por qué no oramos por la ruta? ¿Por qué no oramos por la ciudad en la que vivimos? ¿Por qué no oramos por la familia que aún todavía no se ha convertido? Oh, yo le invito, mi amado hermano, a que en esta noche haga un altar y dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú también dirijas mi vida. Yo quiero que también, Señor, me uses. Yo quiero, Señor, que también me dirijas a tomar una buena decisión. Que mis planes y mis metas, Señor, estén de acuerdo a los planes tuyos. Voy a determinar que donde quiera que yo esté te voy a servir. Y voy a determinar de que no voy a pecar contra ti. ¿Cómo hace falta cristianos, hermano, que sean determinados y que hagan compromisos con Dios? ¿Cómo necesitamos hombres fieles a Dios? Matrimonios fieles a Dios. Y vas a voltear 20 años para atrás, 10 años para atrás, ¿y sabes qué vas a ver? La gracia de Dios en tu vida, la mano de Dios en tu vida. Y vas a mirar lo fiel que ha sido Dios y lo bueno que ha sido Dios contigo. Y no te va a quedar más que decir: Señor, indigno y inmerecedor soy de ti, porque tú has sido bueno, has sido fiel. Padre, en esta noche bendice la invitación. Tú conoces los corazones y las necesidades. En esta noche, mi Dios, ayúdanos a que nuestras vidas sean dirigidas por ti. No permitas que nosotros tomemos las decisiones en nosotros, en nuestras emociones y sentimientos, sino que sean decisiones tomadas bajo la convicción de tu Espíritu Santo, para que tengan resultados, para que tengan, Señor, buenos resultados. En esta noche, Señor, tu palabra fue expuesta con el propósito de que nos dejemos guiar por ti a través de ella. Bendice esta invitación, esta congregación, este ministerio y al pastor y su familia de esta iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.